En este video vamos a ampliar y profundizar nuestro conocimiento de las propiedades coligativas. Lo que vimos en el audiovisual anterior fue un tratamiento básico como el que se da en cualquier curso de química general. Ya sabemos lo que son las propiedades coligativas, ya las estudiamos como para poder resolver problemas, pero vamos a adentrarnos un poco más en los fundamentos. La ley de Raoult no la vamos a tratar acá porque ya la vimos como equilibrio de fases en la parte básica. Recordemos que para líquidos, solventes puros, el potencial químico se expresa con la letra griega μ, potencial químico de un solvente, llamémosle A al solvente y B al soluto siempre, va a ser potencial químico de A estrellita, significa siempre estado puro, cerito estándar. En este caso, si el líquido es puro, su fracción molar vale 1. Si el líquido no está puro porque tiene un soluto disuelto, ya no es el solvente, sino que es el solvente con un soluto, es lo que llamamos solución. En este caso, la fracción molar del solvente va a ser menor que 1 y se corrige el potencial del líquido que ya no es puro, es el del puro, el estado puro, más RT por logaritmo de la fracción molar de A. La fracción molar de A va a ser 0, algo, menor que 1, y el logaritmo da negativo. O sea que esto va a restar del potencial del puro. Para un gas, es el valor de potencial estándar, que es el gas a la temperatura que se fije, y estándar es a un bar. Justamente si la presión parcial es un bar a cada uno, el logaritmo de 1 es 0 y nos queda que el potencial es el del estado estándar. Se corrige con RT más logaritmo de la presión parcial del gas sobre la presión del estado estándar. Para que se simplifiquen las unidades, el estado estándar recordemos que es un bar de presión. Ahí está la presión parcial del componente. Debería usarse fugacidades, pero no la vamos a complicar acá. Por otro lado, vimos que el diferencial G es B diferencial P menos S diferencial T. ¿Qué quiere decir esto? Que la función de Gibbs depende de la presión y la temperatura. Si cambia es porque cambia la presión y cambia la temperatura. Si uno quiere ver cómo influye la temperatura, pensemos que la presión es constante, entonces diferencial P es 0, acá se hace 0, y G depende solamente de la temperatura. Cualquier cambio de temperatura se traduce en un cambio de G. Y la constante de proporcionalidad, que me dice si yo cambio un poquito la temperatura, ¿qué tanto cambia G? Es el factor que está multiplicando, que sería como la pendiente de una recta. Y esa pendiente es la entropía. La entropía es positiva siempre, por lo tanto la entropía tiene un signo menos adelante, siempre negativa, quiere decir que a medida que la temperatura aumenta, G disminuye. Lo mismo el potencial químico, porque en definitiva es por mol, y B por mol es volumen molar, y esto es entropía molar. Entonces el potencial químico disminuye con la temperatura. Ahora, el factor de proporcionalidad es la entropía, pero la entropía de un gas es mucho más grande que la del líquido, mucho más desordenado. Y también es mucho más grande que la del sólido. Pero el sólido y el líquido son aproximadamente parecidas, un poquito más desordenado el líquido que el sólido. Entonces, de alguna manera, la pendiente de cómo baja el potencial químico con la temperatura está relacionada con la entropía absoluta. Entonces, baja para todos los casos, pero para el sólido baja menos, baja más para el líquido y baja mucho para el gas. Vamos a estudiar el ascenso bulloscópico y lo que encontremos para el ascenso bulloscópico exactamente va a ser igual para el descenso crioscópico, o viceversa. Una consecuencia del descenso en la presión de vapor es que justamente al ser menos volátil necesita más temperatura para hervir y congela a temperatura más baja. Desde el punto de vista de la fisicoquímica hay que considerar que introducir un soluto no volátil en un solvente baja su potencial químico. El vapor es puro, el sólido también es puro porque pensamos que cuando se congela la solución, lo que se congela es el líquido y se desprende solvente sólido, cristales del solvente puro sólido. La fase que está contaminada o que está mezclada con otra cosa es justamente la fase líquida. Acá tenemos una explicación. Lo mismo que vimos recién. El potencial químico con la temperatura disminuye en todos los casos. En el sólido es la recta que está acá. En el vapor o gas es muy empinado. Y en el líquido es un poco menos empinado. Solvente, sólido, gas. ¿Cuál es la fase más estable? A una temperatura determinada es la fase que tenga el menor potencial. A ver, si nos ponemos por acá, pensemos en el líquido puro, la curva azul, negro es el sólido, estado sólido, rojo el vapor. A una temperatura como esta, la curva más baja, ¿sí? La roja ni aparece en pantalla, está por arriba. Tenemos la azul y tenemos la negra acá abajo. El estado más estable a temperatura baja es la forma sólida.
A temperaturas más altas vemos que es al revés, se cruzan y está arriba el sólido y abajo el líquido. Quiere decir que a temperaturas más altas la fase que tiene menor potencial, la más estable, es el solvente puro, es el líquido. Y si nos vamos a temperaturas muy altas, vemos que el líquido y el sólido están por arriba y la fase que tiene potencial químico más bajo es el vapor. Por eso predomina el vapor. En los puntos donde se cruzan dos curvas son los cambios de estado, justamente. El sólido con el líquido es la fusión. Este punto que está acá es el punto de fusión puro. Pongamos en este ejemplo que está acá 20 grados. Y el punto donde el líquido y el vapor se juntan, este que está acá, es el punto de ebullición del líquido puro. 80 grados en este ejemplo. Cuando introducimos un soluto al solvente, su presión de vapor baja, el potencial químico baja, porque el solvente pasa de tener XA igual 1 a una fracción molar menor que 1, y eso resta del potencial del puro y lo disminuye, y se transforma en una curva que es la rosada que tuvimos acá abajo. Entonces, en esta curva rosada estamos viendo que el encuentro con la fase sólida ocurre a temperatura más baja, y este es el punto de congelación de la solución, que está resultando acá 10 grados, y este era 20, este 10, el descenso crioscópico acá sería de 10 grados. Y lo mismo pasa acá, el encuentro del líquido con el vapor, ahora como el líquido es la solución, es acá, y es una temperatura un poco mayor, el ascenso bulloscópico, 82 grados en lugar de 80, hubo un aumento, y observemos que el aumento bulloscópico siempre es menor que el descenso crioscópico. Eso se demuestra porque las constantes crioscópicas siempre son más grandes que las constantes bulloscópicas. Es una cuestión de las pendientes de las curvas. Bueno, al solvente lo vamos a llamar A, al soluto B, TF, temperatura de fusión o de congelación, punto de fusión, o sea que es A más B la solución, y el puro solamente A es T con la estrellita arriba. T de fusión o de congelación. Durante la congelación del solvente hay un equilibrio entre el sólido puro, que es el cristal de hielo que se desprende, y la solución que tiene el solvente con el soluto disuelto. Hay un equilibrio entre los dos estados, o sea, A está en el estado sólido puro y está en la solución. Como puro, bueno, simplemente es el potencial químico del componente sólido puro. Y en el líquido, como es una solución, al puro hay que sumarle el factor de corrección, RT, logaritmo de la fracción molar de A. Entonces, si despejamos logaritmo de XA, pasa el potencial del líquido restando, RT pasa dividiendo. Nos queda un delta de los potenciales, que es un delta de los G por mol, y el delta de los G por mol es un delta G molar en estado estándar y que es de fusión porque es lo siguiente: si es sólido menos líquido quiere decir que el estado final fue sólido, el inicial fue líquido, es congelación, pero poniendo un signo menos adelante es fusión. Podría haberse dejado un signo más, pero bueno, se puso así. Se trabaja así en termodinámica. Entonces, vamos a derivar el logaritmo de XA en función de la temperatura, que es lo mismo que derivar esto que está acá. Entonces, menos 1 sobre R es una constante y se deriva esto. Se deriva esta expresión que está acá arriba, delta G de fusión sobre T respecto a temperatura, pero esto, lo vimos en FQ1, es igual a menos delta H sobre T cuadrado. Entonces acá es menos 1 sobre R y esta derivada es menos delta H sobre T cuadrado. Menos menos queda más y queda delta H de fusión sobre R por temperatura al cuadrado. Entonces ahora separamos, dejamos el diferencial del logaritmo de XA primer miembro, pasa multiplicando diferencial T de este lado porque está la T de este lado, la temperatura, e integramos miembro a miembro. Entre XA igual 1, que sería el solvente puro, y la fracción molar que tenga la solución, delta H sobre R es una constante, sale fuera la integral, integramos diferencial T sobre T, entre cuando está puro tenemos la temperatura de fusión puro, y cuando está en la solución tenemos temperatura de fusión de la solución. Bueno, el diferencial de cualquier cosa es, si yo diferencio x, la integral de diferencial x es x, la integral de diferencial logaritmo es el logaritmo. Entonces el logaritmo en en el extremo superior, logaritmo de XA, menos logaritmo en el inferior, que es 1. El logaritmo de 1 es 0, así que esto se va. Y acá tenemos la constante. En el segundo miembro acá tenemos que la constante delta H de fusión sobre R sale fuera de la integral y queda integral de diferencial T sobre T cuadrado. Esto es lo mismo que tener T a la menos 2 arriba. Y recordemos que la integral de x a la n se le suma n más 1 y se divide por n más 1. Como acá es a la menos 2,
Al sumarle más 1, que menos 2 más 1 queda menos 1. Por eso queda menos 1 sobre t, el resultado de la integral. Por eso cambia el signo acá. Entonces el menos está acá afuera y queda 1 sobre t, o sea 1 sobre temperatura final de fusión, o temperatura de fusión de la solución, menos 1 sobre temperatura de fusión del solvente puro. Tengamos en cuenta acá el logaritmo de xA, que quedó igual a esto que está acá, porque lo vamos a reemplazar en la siguiente imagen. La fracción molar de A son los moles de A sobre los moles de A más los moles de B. La concentración molar son los moles de soluto dividido la masa, ¿sí? Va a dar moles por cada kilo, poniéndole la masa va en kilos. Pero la masa de A, del solvente, es el número de moles de solvente por la masa molar del solvente. Entonces los moles de solvente, si los despejamos, es la concentración molar por los moles del solvente por la masa molar del solvente. Esto es NB. Entonces la fracción molar de A es Na sobre Na más NB, pero NB es todo esto que está acá. Reemplazándolo queda Na sobre Na más concentración molar por moles de solvente por masa molar de solvente. Ahora, como hay moles de solvente y moles de solvente, se puede sacar factor común moles de solvente y se simplifica con el de arriba y desaparecen todos los moles. Queda directamente 1 sobre 1 más concentración molar de la solución por la masa molar del solvente. Bueno, el logaritmo de xA, tomando xA como esto, es logaritmo de una división. Entonces el logaritmo de la primera parte del numerador menos logaritmo del denominador. Nuevamente, el logaritmo de 1 es 0. Así que queda directamente que el logaritmo de xA es menos el logaritmo de 1 más concentración molar por masa molar del solvente. Pero el logaritmo de xA, de la flecha azul que venía de la página anterior, el logaritmo de xA es menos delta H de fusión sobre R1 sobre TF menos 1 TF del puro. Entonces, logaritmo de xA también es igual a esto. Por lo tanto, podemos igualar esto con esto. Como los dos tienen signo negativo, se simplifica. Esto recordemos que ya se fue, 0. Entonces queda logaritmo de 1 más concentración molar por masa molar del solvente igual delta H de fusión sobre R1 sobre temperatura de fusión de la solución menos 1 sobre temperatura de fusión del solvente puro. Ahora, se sabe que el logaritmo de 1 más x aproximadamente x cuando x es muy chiquito. Esto es una validación matemática. Si quieren pueden probarlo con números. Habría que hacerlo por series, pero es algo que se aplica mucho en físico-química. Entonces, aplicando esta aproximación, acá tenemos logaritmo de 1 más x. Entonces se aproxima a x. Directamente sacamos el logaritmo, si esto es chico, y queda la concentración molar por la masa molar del solvente. Igual, delta H de fusión sobre R1 sobre TF menos 1 sobre TF puro. Sacamos acá dentro del paréntesis común denominador, TF por TF estrella. Al dividir por TF queda TF estrella menos T, temperatura de fusión de la solución. Y esta resta que está acá, temperatura de fusión del solvente puro menos temperatura de fusión del solvente cuando tiene el soluto, o sea de la solución, es lo que se define como el delta T de fusión o el descenso crioscópico. Entonces tenemos el descenso crioscópico sobre la temperatura de fusión del solvente puro al cuadrado, en Kelvin, el delta H de fusión y R, y la concentración molar y la masa molar del solvente. Simplemente hay que despejar de acá el delta T de fusión, o sea el descenso crioscópico. Acá está el descenso crioscópico, entonces Cm por Ma pasa a R multiplicando, pasa a temperatura de fusión al cuadrado multiplicando, estamos despejando TF, y pasa a delta H de fusión dividiendo. De todo lo que nos quedó, este es el descenso crioscópico o del punto de fusión, es igual a la concentración molar por algo que es toda una constante del solvente, porque R es una constante, la temperatura de fusión o de congelación del solvente en Kelvin al cuadrado es una constante, la masa molar del solvente es una constante y el delta H de fusión del solvente es una constante. Entonces todo esto es una constante que se le llama constante de fusión o crioscópica y es del solvente, porque son todas constantes del solvente, figura en tabla, se puede determinar experimentalmente, pero también se puede calcular termodinámicamente empleando estos parámetros que están acá. Es interesante que se tomen la molestia de buscar en tablas el delta H de fusión, por ejemplo, del agua, la masa molar del agua la conocemos, R lo conocemos,
temperatura de fusión del agua o del hielo, la conocemos, es 273,15, y hacer esta cuenta y ver que coincide con la constante crioscópica de tablas. Entonces acá tenemos la constante crioscópica. ¿En qué unidades se mide? Si reemplazamos todas las unidades, se mide en Kelvin por molal. Molal es mol por kilo de solvente. Entonces va kilogramo arriba, entonces queda Kelvin, kilogramo por mol. ¿Qué es lo mismo Kelvin que decir Celsius? Porque acá hablamos de constante de fusión, es para calcular un delta T de fusión. Y una diferencia, una variación de temperatura, ya vimos que era lo mismo expresarla en Kelvin que en grados Celsius. Para los problemas, quizás es más cómodo usar grados Celsius por molal o grados Celsius por kilo por mol. Y una cosa interesante, ¿qué es la KF? Lo habíamos dicho ya en el audiovisual anterior. KF es el descenso crioscópico para una solución 1 molal. Si yo tengo una solución 1 molal, queda KF por 1 es KF igual a delta T. Entonces es muy fácil, las constantes son el descenso crioscópico para una solución 1 molal, no importando quién es el soluto. Bueno, el aumento bulloscópico, en lugar de descenso, para que dé positivo se lo define como temperatura de ebullición de la solución menos la del solvente puro. Se llega a una ecuación exactamente igual haciendo un razonamiento totalmente simétrico. En definitiva, el delta T de ebullición es una constante que es toda del solvente, es igual que la anterior, la masa molar del solvente R, ahora es temperatura de ebullición en Kelvin del solvente al cuadrado, y el delta H es de vaporización en lugar de fusión. Esto es la constante bulloscópica, que representa la constante bulloscópica el aumento de ebullición de una solución 1 molar, las unidades exactamente iguales. Acá tenemos una tabla donde tenemos temperatura de fusión y de ebullición de los solventes puros y las constantes crioscópicas y ebulloscópicas. Siempre vemos que las crioscópicas son mayores en general que las ebulloscópicas. Por último nos queda por ver la presión osmótica. Ya vimos que la ósmosis es el pasaje de solvente de la solución más diluida a la más concentrada. En este caso tenemos una membrana semipermeable que tiene una solución adentro y afuera el solvente puro. El solvente trata de penetrar a la solución. Bueno, entonces al ir penetrando, la columna va subiendo y esta diferencia de altura h, multiplicada por la densidad de la solución y por la aceleración de gravedad, es una presión hidrostática que es la presión osmótica, porque llega un punto que esta sobrepresión detiene el flujo de solvente. Esa es la presión osmótica. Afuera, en el exterior del tubo y todo afuera, esto está abierto, es la presión atmosférica que le llamamos P. En el líquido puro tenemos el potencial químico del líquido puro, pero adentro tenemos una solución. En el líquido puro está la presión atmosférica P, pero adentro está la presión atmosférica P más la presión hidrostática Pi. Y volvamos a recordar que el potencial químico de A líquido es el del componente puro más la corrección RT por logaritmo de XA, donde XA es la fracción molar de A en la solución. Entonces hay un equilibrio, se alcanza un equilibrio entre el solvente que está adentro y el que está fuera de la bocha. De un lado, del lado de afuera, tenemos el solvente puro, la presión P de la atmosférica. Entonces el solvente puro es el mu, el potencial químico de A puro a la presión atmosférica. Del lado de adentro tenemos el solvente puro a la presión P más pi, está a una presión más alta, más el factor de corrección porque no está puro, sino que tiene una fracción molar de XA, RT logaritmo de XA. Este es el solvente con soluto a la presión P más pi. Igualando los potenciales, entonces, este potencial P más pi se puede calcular haciendo el potencial que tiene el líquido puro a la presión P y sumarle el cambio para ir desde P hasta pi. De P hasta pi, de P a P más pi, es un aumento de pi, justamente voy desde P hasta P más pi, integro B diferencial P. Recuerden que B diferencial P es diferencial potencial químico. Entonces el pequeño cambio potencial químico que ocurre es B diferencial P, integrados todo el cambio desde P hasta P más pi. Entonces, como estos dos términos son iguales, se cancelan y queda que esto más esto es igual a 0. Bueno, esta integral, volumen molar diferencial P, es igual, pasa restando, a menos RT logaritmo de XA. Esta integral, si B es aproximadamente constante, es la integral de diferencial P que da P. Entonces P en el valor superior, que es P más pi, menos P en el valor inferior que es P. Entonces P más pi menos P. P con P se va y queda pi. Pi por el volumen molar de A. Y de este lado tenemos menos RT logaritmo de XA.
Perfecto, vamos a trabajar por lados distintos. El logaritmo de XA, de la fracción molar de solvente, es igual al logaritmo de 1 menos la fracción molar de soluto. 1 menos X de soluto. Y si es chiquito, porque es diluida la solución, el logaritmo de 1 menos X es directamente menos la fracción molar de soluto, que es igual a menos los moles de soluto sobre los moles de solvente más los moles de soluto. Si la solución es diluida, los moles de soluto frente a los moles de solvente son muy chiquitos y acá se pueden tirar. Y queda menos NB sobre NA. Logaritmo de XA. El volumen va a ser el volumen del solvente más el volumen del soluto. El volumen de solvente es el volumen de un mol de solvente multiplicado por el número de moles de solvente, más el volumen de soluto, que es el volumen molar de soluto, por el número de moles de soluto. Pero el volumen molar de soluto sólido es muy pequeño y se puede tirar. Entonces nos queda que el volumen de solución aproximadamente es los moles de solvente por el volumen molar de solvente. De donde, si despejo el volumen molar de solvente, es el volumen de solución sobre los moles Na. Entonces acá, el volumen molar lo vamos a reemplazar como volumen de solución sobre número de moles. Volumen de solución sobre número de moles multiplicado por pi. Y acá tenemos menos RT, acá vamos a ir a menos RT, por el logaritmo de XA, pero el logaritmo de XA es menos NB sobre NA. Menos NB sobre NA. Menos, con menos da más. Acá está. Y moles con moles de solvente se cancelan, queda pi, presión osmótica por volumen de la solución, es igual a moles de soluto por R por T. Ecuación igual a la de los gases ideales. Si pasamos el volumen de solución dividiendo, los moles de soluto sobre el volumen de solución nos dan los moles por litro y eso es la concentración molar. Y ahí está la expresión famosa de Van 't Hoff de la presión osmótica, deducida a partir de la termodinámica. El tema es un poco espeso matemáticamente, pero está demostrado y justificado de dónde salen realmente las fórmulas. Lo que se vio en el capítulo anterior es algo mucho más aproximado.